Mi novia dijo me necesitas más tú a mí que yo a ti, así que cancele todas sus tarjetas de crédito y la eché de mi casa, donde vivía gratis. No puedo señalar un día exacto en el que todo empezó a cambiar, porque no fue algo brusco ni evidente. Fue más bien una transición lenta, casi silenciosa, de esas que uno intenta ignorar al principio porque parecen insignificantes. Al inicio pensé que solo era una etapa complicada, algo pasajero. Pero con el tiempo entendí que no era eso. Me llamo Adrián, tengo 31 años y trabajo como asesor financiero independiente. No soy rico, pero me va bien. Llevo varios años construyendo mi estabilidad y eso me permitió, con el tiempo, vivir con cierta tranquilidad. Tengo mi propio departamento, un auto modesto y una rutina bastante ordenada. Cuando Sofía y yo decidimos vivir juntos, todo fue bastante claro desde el principio. Yo me haría cargo de los gastos principales, renta, servicios, comida, mantenimiento, prácticamente todo. No fue una exigencia de su parte ni una carga que yo sintiera pesada. Simplemente tenía sentido. Yo ya vivía así antes de que ella llegara, y su ingreso en ese momento era considerablemente menor. Sofía trabajaba en una cafetería pequeña. Su sueldo no era alto, pero tampoco estaba desempleada. Fue ella quien sugirió equilibrar la situación de otra forma. Se encargaría de la mayoría de las tareas del hogar. No lo dijo como una obligación, sino como una forma de aportar. Acepté. Aún así, nunca dejé todo sobre sus hombros. Cocinaba algunos días, limpiaba cuando podía, hacía compras. Durante bastante tiempo, el equilibrio funcionó. No era perfecto, pero era justo. Hubo algo más importante. Le di acceso a una tarjeta adicional a mi nombre. Ella no tenía historial crediticio, y le estaba costando empezar. Me pidió ayuda para construirlo y acepté sin problema. Le expliqué cómo funcionaba todo, fechas de corte, pagos, intereses. Quería que lo entendiera bien. Al principio fue muy responsable. Usaba la tarjeta para cosas básicas, supermercado, algún gasto personal moderado, transporte. Siempre me avisaba, siempre había comunicación. Incluso se mostraba agradecida. Por eso, cuando empezaron los cambios, no los noté de inmediato. El primer giro real ocurrió cuando consiguió trabajo en un restaurante más grande. Era un lugar con más movimiento, mejor ambiente y, sobre todo, mejores propinas. Recuerdo que estaba muy emocionada. Decía que por fin iba a ganar bien, que iba a sentirse más independiente. Y yo me alegré por ella. De verdad. Las primeras semanas fueron normales. Llegaba cansada, pero motivada. Me contaba historias del trabajo, clientes difíciles, otros simpáticos, compañeros nuevos. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Su forma de hablar. No fue inmediato. Fue sutil. Comenzó a repetir mucho la palabra independencia. Después vinieron frases como no depender de nadie, tener lo suyo, no acostumbrarse a que alguien resuelva todo. No eran ideas con las que yo estuviera en desacuerdo. El problema no era el contenido, era el tono. Ya no sonaban como metas personales, sino como indirectas. Luego aparecieron sus nuevas amistades. 3 compañeras del restaurante. No las conocí de inmediato, pero empezaron a aparecer constantemente en sus conversaciones. Según Sofía, eran mujeres seguras, decididas, que no se dejaban controlar por nadie. Al principio no le di importancia. Hasta que empecé a notar cómo esas ideas dejaban de ser palabras y se convertían en acciones. Primero dejó de cumplir con algunas tareas de la casa. No fue de golpe. Un día la cocina quedó sucia. No dijo nada. Pensé que estaba agotada. Otro día la ropa se acumuló. Tampoco dije nada. Pero con el tiempo se volvió constante. Cuando finalmente le pregunté, su respuesta fue simple. Trabajo todo el día. Estoy cansada. Lo entendí. Pero el problema no era ese. El problema era que esa lógica solo aplicaba para ella. Yo también trabajaba todo el día. Y aún así, cuando algo faltaba, lo hacía sin quejarme.
Sin darme cuenta, las responsabilidades empezaron a recaer casi por completo en mí. Y lo más incómodo no fue eso. Fue que dejó de reconocerlo. Antes había intención de equilibrio. Ahora actuaba como si todo fuera normal. Como si fuera mi deber. El siguiente cambio fue con la tarjeta. Al principio todo estaba bajo control, pero poco a poco los gastos empezaron a subir. Nada exagerado al inicio, pero sí lo suficiente para notarlo. Compras más frecuentes. Gastos innecesarios. Salidas constantes. Cuando revisaba los movimientos, aparecían cargos que no habíamos comentado. La primera vez que lo mencioné, su reacción fue inmediata. Defensiva. Estoy trabajando. También tengo derecho a gastar en mí. No le dije que no. Pero le recordé que la tarjeta estaba a mi nombre, que era importante mantener cierto orden. No le gustó. Su expresión cambió. Esa mezcla de molestia y desprecio, como si yo estuviera siendo injusto. A partir de ahí, empezaron las discusiones. No eran grandes peleas. Eran pequeñas fricciones. Comentarios incómodos. Silencios largos. Una tensión constante. Y una sensación cada vez más clara de que algo en su forma de verme estaba cambiando. El punto en el que todo dejó de ser sutil llegó un fin de semana. Sofía me avisó que iba a invitar a sus amigas a la casa. No lo consultó, simplemente lo mencionó como un hecho. No me opuse. Después de todo, también era su espacio, al menos en teoría. Llegaron el sábado por la tarde. Desde el primer momento noté algo distinto en ella. Su actitud era más segura, sí, pero no de una forma natural. Era una seguridad forzada, casi agresiva. Como si estuviera interpretando un papel. Intenté ser cordial. La saludé, ofrecí bebidas, traté de integrarme. Pero rápidamente quedó claro que yo no formaba parte de esa dinámica. Había algo en la forma en que se miraban, en cómo se reían, en los comentarios que hacían entre ellas. No era hostilidad directa. Era algo peor. Un desprecio sutil, constante. En un momento, Sofía decidió presentarme formalmente. Se levantó su vaso y sonrió. Les presento a Adrián, el inútil que tengo que mantener. Pero bueno, lo quiero. Las tres se rieron. No fue una risa incómoda. Fue natural. Como si el comentario tuviera sentido. Me quedé en silencio unos segundos. La miré esperando que aclarara que era una broma. No lo hizo. Simplemente siguió conversando. En ese instante entendí algo que llevaba tiempo evitando aceptar. Ya no me veía como su pareja. Y lo peor no fue eso. Fue que se sintió cómoda diciéndolo en voz alta, frente a otras personas, sin ningún tipo de reparo. No reaccioné en ese momento. Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia la habitación. No quería discutir frente a ellas. No porque me importara su opinión, sino porque algo me decía que Sofía estaba buscando exactamente eso. Cerré la puerta con cuidado. Me quedé unos segundos en silencio. Desde la sala se escuchaban risas, copas, conversaciones ligeras. Como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que más me incomodó. Para ellas había sido un chiste. Para mí no. Me senté en la orilla de la cama tratando de ordenar lo que sentía. No era solo enojo. Era decepción y algo más profundo. Una sensación de haber sido reducido a algo que no era. Después de unos minutos me levanté. No estoy seguro de por qué. Tal vez necesitaba confirmar algo. Tal vez ya intuía que lo que había escuchado antes no era lo peor. Abrí la puerta con cuidado y caminé por el pasillo en silencio. No entré directamente a la sala. Me detuve antes, lo suficiente como para escuchar sin ser visto. ¿No crees que se haya molestado?, preguntó una de sus amigas. Hubo una pequeña pausa. La voz de Sofía respondió, tranquila. No me importa. Si dice algo, simplemente lo ignoro. Risas. Además, continuó, sé perfectamente cómo manejarlo. ¿Así?
Claro. Le dejo de hablar bonito, le quito atención, y ya está. Siempre termina cediendo. Otra risa. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. ¿Y aporta algo? Preguntó otra. Pues, dijo Sofía con tono despreocupado, paga casi todo. Así que supongo que sirve para algo. Entonces sí es útil, respondió una. Útil, sí. Pero no deja de ser cómodo, añadió Sofía. Mientras funcione, no hay problema. Las tres rieron otra vez. Pero esa risa ya no sonaba ligera. Sonaba segura. Convencida. En ese momento algo cambió dentro de mí. El enojo desapareció. Fue reemplazado por algo más frío. Más claro. Como si finalmente todo encajara. Entonces Sofía volvió a hablar. ¿Quieren ver qué tan fácil es? A ver, respondieron casi al mismo tiempo. Me quedé quieto. Sabía lo que venía. Un segundo después escuché su voz, más alta. Adrián, amor, ¿puedes venir un momento? Respiré hondo. Me alejé unos pasos y luego caminé hacia la sala, haciendo el ruido suficiente para que pareciera natural. Cuando entré, ella ya me estaba mirando. Sonreía. Pero no era una sonrisa real. ¿Qué pasa? Pregunté. Amor, ¿puedes hacerme un favor? Mi amiga se siente mal, ¿podrías ir a la farmacia a comprarle algo? La miré unos segundos. Luego respondí con calma. ¿Puedes ir tú? Yo estoy trabajando. Se hizo un silencio breve. Su expresión cambió apenas. No es una petición, dijo. Es un favor. Y yo te estoy diciendo que no puedo ahora. Otra pausa. Más incómoda. Si no vas, añadió, luego no te quejes. La miré fijamente. ¿Perdón? Se encogió de hombros. Nada. Olvídalo. No dije nada más. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación. No había gritos. No había drama. Pero algo ya estaba completamente roto. Antes de cerrar la puerta, escuché sus risas otra vez. Pero esta vez no me afectaron igual. Porque ya no había duda. No volví a salir esa noche. Me quedé en la habitación, trabajando al inicio, o al menos intentándolo. La pantalla estaba encendida, los números ahí, pero mi cabeza estaba en otro lado. Escuchaba sus voces desde la sala. Risas. Música baja. Copas. Todo seguía como si nada hubiera pasado. Y eso, más que molestarme, terminó de aclararme las cosas. No era un mal momento. No era estrés. No era una etapa. Era una forma de verme que ya estaba instalada. Y yo simplemente no la había querido aceptar. En algún punto, cerca de la medianoche, se fueron. Escuché la puerta cerrarse, pasos, silencio. Sofía no entró a la habitación de inmediato. Pasaron varios minutos. Cuando finalmente lo hizo, no dijo nada. Se cambió de ropa, dejó el teléfono sobre la mesa y se acostó, dándome la espalda. Como si nada. Como si esa noche no hubiera pasado absolutamente nada. No intenté hablar. No tenía sentido. Porque cuando alguien llega a ese punto, ya no es una conversación lo que hace falta. Es una decisión. Y esa noche, en silencio, la tomé. A la mañana siguiente me levanté temprano. Ella seguía dormida. No hice ruido. Preparé café, me senté en la sala y simplemente pensé. No fue una decisión impulsiva. Fue, ordenada. Clara. Como si todas las piezas finalmente estuvieran en su lugar. Cuando despertó, salió de la habitación con la misma actitud de siempre. Neutral. Sin tensión. Sin intención de hablar de lo ocurrido. Buenos días, dijo, como cualquier otro día. La miré. Tenemos que hablar. Se detuvo apenas un segundo. ¿Sobre qué? No hubo preocupación en su tono. Solo molestia anticipada. Sobre nosotros.
Rodó los ojos levemente y se sentó frente a mí. A ver. Respiré hondo. Esto no está funcionando. Silencio. No dramático. No tenso. Solo, vacío. Y respondió. Esa respuesta me confirmó todo. Y que hasta aquí llegamos. Parpadeó. Como si no hubiera entendido. ¿Estás hablando en serio? Sí. Hubo una pausa más larga. Esta vez sí hubo una reacción. Pero no fue tristeza. Fue incredulidad. No puedes estar terminando conmigo por una tontería. Negué con la cabeza. No es por una tontería. Entonces, ¿por qué? La miré directo. Porque ya no hay respeto. Su expresión cambió. Ligero fastidio. Ay, por favor, ¿vas a empezar con eso otra vez? No respondí de inmediato. Lo que dijiste ayer, continué, no fue un chiste. Claro que fue un chiste. No lo fue. Silencio. Y aunque lo hubiera sido, añadí, la forma en la que hablas de mí cuando no estoy, tampoco lo es. Esa frase sí le incomodó. Se tensó apenas. ¿Me estabas escuchando? Sí. Qué maduro. No se trata de eso. Claro que se trata de eso, interrumpió. Invadir mi privacidad, escuchar conversaciones. No, la corté. Se trata de lo que dijiste. Se quedó callada. Por primera vez no tenía una respuesta inmediata. Mira, dijo finalmente, estás exagerando. Negué con la cabeza otra vez. No. Sí. No. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Más pesado. Más real. Entonces, ¿ya? Preguntó con tono seco. Sí. Se quedó mirándome unos segundos. Evaluando. Como si intentara decidir si esto era real o solo una reacción momentánea. Vas a arrepentirte, dijo finalmente. No lo creo. Me necesitas más de lo que crees. Esa frase. Esa fue la última pieza. ¿Para qué? Pregunté con calma. No respondió. Dime, insistí, ¿para qué te necesito? Abrió la boca, pero no salió nada. Exacto, dije. Me levanté. Empaca tus cosas. Su expresión cambió por completo. Ahora sí había enojo. ¿Me estás echando? Sí. ¿De mi casa? La miré fijamente. No es tu casa. Eso le dolió. Se notó. Qué conveniente, dijo con sarcasmo. Después de todo lo que he hecho. No respondí. Porque no había nada que responder. Se levantó de golpe, fue a la habitación y empezó a sacar cosas con movimientos bruscos. Cajones, ropa, objetos. Ruido. Golpes. Intentaba provocar una reacción. No la tuvo. Me quedé en la sala, en silencio. Después de unos minutos volvió con una bolsa a medio llenar. Esto no se queda así, dijo. No respondí. ¿En serio crees que puedes simplemente, qué? ¿Borrarme? Silencio. Te vas a arrepentir, repitió. Nada. Me miró unos segundos más. Esperando algo. Lo que fuera. No lo obtuvo. Finalmente tomó sus cosas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Esto no es el final, dijo. La miré sin expresión. Sí lo es. Abrió la puerta. Salió. Y esta vez. No miró atrás. La puerta se cerró. Y el silencio que quedó. No fue incómodo. Fue, correcto. Pensé que todo terminaría ahí. Sinceramente, eso era lo lógico. Una ruptura clara, sin gritos innecesarios, sin escenas exageradas. Cada uno por su lado y listo. No era una historia bonita, pero al menos tenía un cierre limpio. Me equivoqué. Ese mismo día, después de que se fue, hice lo que tenía que hacer.
Llamé al banco. No hubo drama, no hubo dudas. Verifiqué mi identidad, expliqué la situación y pedí cancelar la tarjeta adicional que estaba a su nombre. El operador intentó ofrecer opciones más suaves, como bloquearla temporalmente. Rechacé todo. Cancelación definitiva. En menos de 10 minutos, ese vínculo también quedó cerrado. Después cambié la cerradura. No por paranoia. Por sentido común. No quería discusiones innecesarias, ni situaciones incómodas, ni sorpresas a mitad de la noche. Era una medida práctica. El resto del día lo dediqué a ordenar. Recogí sus cosas sin revisar demasiado. Ropa, objetos personales, algunos productos que había dejado en el baño. Todo fue a una bolsa grande que dejé junto a la puerta. No me sentía mal. Me sentía enfocado. Como si finalmente estuviera poniendo orden donde antes había caos. Esa misma tarde, cerca de las 6, tocaron la puerta. No abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Era ella. Respiré hondo y abrí, pero sin apartarme del marco. No la dejé pasar. ¿Qué haces?, dijo intentando avanzar. Extendí el brazo, bloqueando la entrada. No entras. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? Yo vivo aquí. Negué. Vivías. Silencio. Su expresión cambió en cuestión de segundos. ¿Otra vez con eso? No respondí. Su mirada bajó y vio la bolsa negra junto a la puerta. ¿Qué es eso? Tus cosas. La miró unos segundos, luego volvió a verme. ¿En serio? Sí. Su tono subió. ¿También cambiaste la cerradura? Sí. Otra pausa. Más tensa. ¿Y la tarjeta? Cancelada. Eso sí la descolocó. No puedes hacer eso así como así. Ya lo hice. Pero yo la usaba. Exacto. Se quedó en silencio un segundo, procesando. Solo estaba comprando cosas normales, dijo. Estás exagerando. Negué con la cabeza. No es por las compras. Entonces, ¿por qué? La miré directo. Por todo. No respondió. Porque sabía a qué me refería. Toma tus cosas, añadí, y vete. Sus ojos se llenaron de enojo. No puedes tratarme así. Sí puedo. Silencio. Pesado. Incómodo. Real. Se quedó ahí unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión. No lo hice. Finalmente tomó la bolsa con fuerza. Esto no se queda así, dijo. No respondí. Se dio la vuelta y se fue. Esta vez sin intentar discutir más. Cerré la puerta. Y por segunda vez en poco tiempo, sentí esa misma sensación. Orden. Pensé que ahora sí, todo había terminado. Otra vez me equivoqué. 2 noches después, cerca de las 3 de la madrugada, un ruido me despertó. Al principio pensé que había sido mi imaginación. Pero volvió. Un golpe leve. Como algo rozando el vidrio. Me levanté despacio, sin hacer ruido. La casa estaba completamente oscura. El sonido venía de la sala. Avancé con cuidado por el pasillo. Y cuando me asomé, la vi. Sofía estaba entrando por la ventana. La había forzado desde afuera. Se movía con dificultad, intentando no hacer ruido. Por un segundo me quedé quieto, procesando la escena. Luego hablé. ¿Estás loca?, se sobresaltó. Giró la cabeza hacia mí. Adrián, dijo, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, respondí avanzando un paso. ¿Qué estás entrando a la fuerza? No estoy entrando a la fuerza, insistió. Solo, necesitaba hablar contigo. Negué con la cabeza. Esto no es hablar. Saqué el teléfono. Voy a llamar a la policía. Su expresión cambió de inmediato. No hagas eso. Ya lo estoy haciendo. Por favor, dijo rápido.
Solo vine a arreglar las cosas. No respondí. Marqué. Fue en ese momento cuando su actitud cambió. Se movió hacia mí. Al principio no parecía agresiva. Pero en cuestión de segundos sacó algo de su bolso. No lo identifiqué de inmediato. Hasta que lo sentí. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. Instantánea. Violenta. Mis músculos se tensaron sin control. Caí hacia atrás. No podía moverme bien. No podía reaccionar. ¿Qué haces? Intenté decir, pero mi voz salió débil. No respondió. Volvió a hacerlo. Otra descarga. Y otra. El dolor no era lo único. Era la sensación de perder completamente el control de mi propio cuerpo. Mi respiración se volvió irregular. Todo se sentía confuso. Ella estaba alterada. ¿Por qué haces esto? Decía. Solo quiero que me escuches. No podía responder. No de forma clara. Entonces. A lo lejos. Se escucharon sirenas. Se detuvo. Miró hacia la puerta. ¿Llamaste? Dijo con enojo. No respondí. No podía. Pero las sirenas se acercaban. Rápido. Muy rápido. Golpes en la puerta. Policía. Ella retrocedió. Intentó recomponerse. Pero ya era tarde. Forzaron la entrada. 2 oficiales entraron y evaluaron la situación en segundos. Yo en el suelo. Ella de pie. El dispositivo aún en su mano. Suelta eso. Ordenaron. Esta vez no discutió. La detuvieron ahí mismo. Y mientras se la llevaban. Por primera vez en toda la historia. No sentí nada por ella. Ni enojo. Ni tristeza. Nada. Lo que vino después fue más largo de lo que imaginaba. Al principio, todo parecía que se resolvería rápido. Una denuncia, una orden de alejamiento y poco más. Algo burocrático, casi automático. Pero no lo dejé así. No por venganza. Sino porque lo que hizo no fue menor. Entró a mi casa sin permiso. Me agredió. Y si algo salía diferente esa noche, pudo haber sido mucho peor. Decidí llevar el proceso hasta el final. Reuní todo lo necesario. El registro de la llamada. El informe policial. El dispositivo que utilizaron como prueba. Y, sobre todo, el reporte médico. Las descargas no dejaron daños permanentes, pero sí suficientes marcas como para demostrar que no había sido un incidente menor. El proceso avanzó lento. Más lento de lo que me hubiera gustado. Audiencias, declaraciones, papeleo. Ella intentó justificarlo. Dijo que solo quería hablar. Que todo había sido un malentendido. Que reaccionó por nervios. Pero la evidencia no estaba de su lado. Ni el contexto. Ni la forma en la que ocurrió todo. Con el tiempo, la situación se reclasificó. Dejó de ser un incidente leve. Pasó a considerarse una agresión seria. El resultado final llegó meses después. 2 años de prisión. No fue inmediato. Pero fue claro. La última vez que la vi fue durante una de las audiencias. No dijo mucho. Solo me miró. Había enojo. Pero también algo más. Algo que no supe identificar del todo. Antes de que terminara, soltó una frase en voz baja. Esto no se queda así. No respondí. No tenía nada que decirle. Porque en ese punto, ya no había conversación posible. Eso pasó hace 3 años. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ella. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Y sinceramente, así está bien. Porque hay cosas que no se arreglan. No se negocian. No se repiten. Simplemente se terminan.